Bienvenidos al repaso de ventilación pulmonar. La importancia de la respiración es que proporciona oxígeno a los tejidos y retira el dióxido de carbono. Las cuatro funciones principales de la respiración son la ventilación pulmonar, que se refiere al flujo de entrada y salida de aire entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares. 2. Difusión de oxígeno y de dióxido de carbono entre los alvéolos y la sangre. 3. Transporte de oxígeno y de dióxido de carbono en la sangre y los líquidos corporales hacia las células de los tejidos corporales y desde las mismas. Y 4. La regulación de la ventilación y otras facetas de la respiración. En este video vamos a explicar 4 puntos importantes del tema de ventilación pulmonar, que viene siendo mecánica de ventilación, volúmenes y capacidades pulmonares, ventilación alveolar y funciones de las vías respiratorias brevemente. El pulmón es una estructura elástica que se colapsa como un globo y expulsa el aire a través de la tráquea siempre que no haya ninguna fuerza que lo mantenga insuflado. Además, no hay uniones entre el pulmón y las paredes de la caja torácica, excepto en el punto en el que está suspendido del mediastino, la sección media de la cavidad torácica en el ilio. En este caso, en la mecánica de ventilación, los pulmones se pueden expandir y contraer de dos maneras: mediante el movimiento hacia abajo y hacia arriba del diafragma para alargar o acortar la cavidad torácica, y 2. Mediante la elevación y el descenso de las costillas para aumentar y reducir el diámetro antero-posterior de la cavidad torácica. En esta figura, donde vemos la contracción y expansión de la caja torácica durante la expiración y la inspiración, nos muestra la función de cada uno de los músculos en el proceso de la ventilación. Aquí podemos ver en el lado derecho la inspiración, donde el diafragma tiene una contracción. Los músculos intercostales internos se encuentran relajados. Los músculos intercostales externos se encuentran contraídos y hay una elevación de la caja torácica. Todo esto para incrementar el diámetro vertical y el diámetro antero-posterior de la caja torácica. Y en la inspiración vemos los músculos abdominales contraídos. La presión pleural y sus cambios durante la respiración vamos a definirla como una presión de líquido que está en un espacio delgado virtual que hay entre la pleura pulmonar y la pleura de la pared torácica, que otro de sus nombres es la pleura visceral y parietal. Tiene una presión ligeramente negativa, que vamos a ver que al comienzo de la inspiración es de menos 5 centímetros de agua. Es una magnitud de aspiración necesaria para tener los pulmones expandidos en reposo. Y se expande la caja torácica, tira de los pulmones generando una presión más negativa. Esto es durante la inspiración y llega hasta un promedio de menos 7.5 centímetros de agua al final de la inspiración y al inicio de la expiración. La presión alveolar, definiéndola, es la presión del aire que hay en el interior de los alvéolos pulmonares. Esto es cuando la glotis está abierta y no hay flujo de aire. Las presiones son iguales a la presión atmosférica, que es una presión de aproximadamente 0 centímetros de agua. Durante la inspiración normal, la presión alveolar disminuye hasta aproximadamente menos 1 centímetro de agua, y durante la expiración se producen presiones contrarias. En este caso aumenta
y la presión alveolar aumenta hasta más 1 centímetro de agua. Es muy importante tener el valor de las presiones y la presión transpulmonar, que es la diferencia entre la presión que hay en el interior de los alvéolos y la que hay en la superficie externa de los pulmones. Y es una medida de la fuerza elástica de los pulmones que tienden a colapsarse en todos los momentos de la respiración, denominada presión de retroceso. Aquí tenemos una figura donde vemos las modificaciones del volumen pulmonar, la presión alveolar, la presión pleural, la presión transpulmonar durante una respiración normal. ¿Sí? Aquí vamos a ver el inicio de la inspiración, su final, al igual que el inicio de la expiración y el final de la expiración. Aquí vamos a tener dos valores que son los cambios en el volumen y los cambios de presión. Estos, el cambio de presión en centímetros de agua y el volumen en litros. ¿Sí? El cambio de volumen en el pulmón va de 0 a iniciando en la expiración, va aumentando en una expiración normal y vemos que al final de la expiración disminuye. Esto, como habíamos visto en las definiciones anteriores, ahora lo podemos ver en una gráfica. Aquí tenemos la presión alveolar, la cual al inicio de la inspiración tiene un valor aproximadamente a 0 y durante la inspiración disminuye a 1, menos 1, y llega a valores de 0 y hasta que en el momento de la expiración llega a volverse positivo. También contamos con la presión pleural, la cual el valor al inicio de la inspiración es de menos 5 centímetros de agua, disminuye en lo que transcurre la inspiración a un valor de menos 7.5. Ya en el momento de la expiración, esa presión pleural disminuye su valor y hasta regresar a valores aproximadamente de menos 5 centímetros de agua. Y como vemos aquí en medio está las presiones transpulmonares, que viene siendo la diferencia entre la presión pleural y la presión alveolar. La distensibilidad de los pulmones es el volumen que se expande en los pulmones por cada aumento unitario de presión transpulmonar. Eso lo denominamos distensibilidad de los pulmones, o en inglés que se le dice compliance pulmonar. Y aproximadamente hay un aumento en el volumen en 200 mililitros de aire por cada centímetro de agua en la presión transpulmonar. En esta figura vemos un diagrama que relaciona los cambios de volumen pulmonar con los cambios de la presión transpulmonar. Aquí tenemos dos curvas que se denominan respectivamente la curva de distensibilidad inspiratoria y la curva de distensibilidad expiratoria. Y todo el diagrama se denomina diagrama de distensibilidad de los pulmones. Estas características del diagrama de distensibilidad están determinadas por las fuerzas elásticas de los pulmones, que se pueden dividir en dos: la fuerza elástica del tejido pulmonar en sí mismo y la segunda, que es las fuerzas elásticas producidas por la tensión superficial del líquido que tapiza las paredes internas de los alvéolos. Estas últimas fuerzas elásticas de la tensión superficial líquido-aire de los pulmones también aumentan mucho cuando no está presente en el líquido alveolar la sustancia denominada surfactante. El surfactante es un agente activo de superficie en agua, lo que significa que reduce mucho la tensión superficial en el agua. Está compuesto por
dipalmitoilfosfatidilcolina, las apoproteínas del surfactante e iones calcio. Estos disminuyen la tensión entre una 12ª parte a una mitad de la tensión. Estos son producidos por los neumocitos tipo 2 que equivalen a 10% de las células en el alveolo. Y aclarar que la dipalmitoilfosfatidilcolina es, junto con otros fosfolípidos menos importantes, la responsable de esta reducción de la tensión superficial. Hasta el momento solo hemos estado hablando de la distensibilidad de los pulmones sin contar con el efecto de la caja torácica sobre ellos. Y es necesario entender que para insuflar el sistema pulmón-tórax es necesario casi el doble de presión que para insuflar solo los pulmones. 110 mililitros de volumen por cada centímetro de agua, a comparación de los 200 mililitros por cada centímetro de agua. La energía que utilizamos solamente para la ventilación es del 3% al 5% de la energía total que consume el cuerpo. Ahora seguiremos con volúmenes y capacidades. La ventilación pulmonar puede estudiarse registrando el movimiento del volumen del aire que entra y sale de los pulmones a través de un método que se denomina espirometría. Este estudio se utiliza para pacientes con asma y EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Se cuenta con 4 volúmenes pulmonares, los cuales la suma de los 4 son iguales al volumen máximo al que se puede expandir los pulmones. El significado de cada uno de estos volúmenes es el siguiente. Volumen corriente, que es el volumen de aire que se inspira o se expira en cada respiración normal, que es igual a 500 mililitros en el adulto varón. Volumen de reserva inspiratoria. Es el volumen adicional de aire que se puede inspirar desde un volumen corriente normal y por encima del mismo cuando la persona inspira con una fuerza plena. El valor es aproximadamente de 300 mililitros. Y el volumen de reserva expiratoria, que es el volumen adicional máximo de aire que puede expirar mediante una expiración forzada después del final de una expiración a volumen corriente normal, que aproximadamente es entre 1100 mililitros. Y el volumen residual, volumen de aire que queda en los pulmones después de la expiración más forzada, que aproximadamente es de 1200 mililitros en un adulto joven. Las capacidades pulmonares son los acontecimientos del ciclo pulmonar que a veces deseamos considerar 2 o más volúmenes combinados. A esto es la capacidad pulmonar. Tenemos la capacidad inspiratoria, que es el volumen corriente, más el volumen inspiratorio, que juntos van a dar un valor de 3500 mililitros. La capacidad residual funcional, que es igual al volumen de reserva expiratoria más el volumen residual. Es la cantidad de aire que queda en los pulmones al final de una expiración normal. De ahí tenemos la capacidad vital, que es igual al volumen de reserva inspiratoria más el volumen corriente, más el volumen de reserva expiratoria. Esta es la cantidad máxima de aire que puede expulsar una persona desde los pulmones después de llenar antes los pulmones hasta su máxima dimensión y después expirando la máxima cantidad, que aproximadamente es de 4600 mililitros. Y la capacidad pulmonar total es el valor máximo al que se puede expandir los pulmones con el máximo esfuerzo posible, que aproximadamente es de 5800 mililitros y es igual a la capacidad vital más el volumen residual. Tenemos que también aclarar que todos los volúmenes y capacidades pulmonares
son aproximadamente un 20 a 25% menores en mujeres que en varones. Y estos valores también son mayores en personas de constitución grande y atléticas que en personas de constitución pequeña y asténicas. Aquí tenemos un diagrama que muestra los movimientos respiratorios durante la respiración normal y durante la inspiración y expiración máxima. En el eje de las X tenemos el tiempo, en el eje de las Y tenemos el volumen pulmonar en mililitros. Vamos a dividirlo del lado izquierdo con los volúmenes que ya habíamos mencionado antes, y del lado derecho, la otra mitad, están las capacidades. Y como habíamos dicho, las capacidades son más de dos volúmenes o dos volúmenes juntos, y estos tienen sus propias mediciones. Es muy importante tener en cuenta el valor de los volúmenes, ya que estos dependen también los valores para las capacidades. Y tenemos el volumen respiratorio. Esta es la cantidad de aire nuevo que pasa hacia las vías respiratorias en cada minuto. Es igual al volumen corriente multiplicado por la frecuencia respiratoria por minuto. Aproximadamente son 6 litros por minuto, ya que el volumen corriente aproximadamente es de 500 mililitros y la frecuencia respiratoria aquí es de 12 respiraciones por minuto. La ventilación alveolar. La velocidad a la que llega el aire nuevo a los alvéolos se denomina ventilación alveolar. Para esta cumplir con la función de la ventilación pulmonar, renovar las zonas de intercambio gaseoso de los pulmones. Ahí tenemos una definición que es el aire del espacio muerto, que es el aire que llena las vías aéreas en las que no se producen intercambios gaseosos, que aproximadamente son de 150 mililitros. También la frecuencia de ventilación alveolar se utiliza para la determinación de oxígeno y dióxido de carbono en los alvéolos. Esto con una fórmula que viene siendo la frecuencia ventilatoria por la diferencia entre el volumen corriente y el espacio muerto. Las funciones de las vías respiratorias. El aire se distribuye a los pulmones por medio de la tráquea, los bronquios y los bronquiolos. Uno de los desafíos más importantes en todas las vías respiratorias es mantenerlas abiertas y permitir el paso sin interrupciones de aire hacia los alvéolos y desde los mismos. Primero mencionaremos la resistencia al flujo aéreo en el árbol bronquial. En condiciones respiratorias normales, el aire fluye a través de las vías respiratorias con tanta facilidad que es suficiente un gradiente de presión menor de 1 centímetro de agua desde los alvéolos a la atmósfera para generar un flujo de aire suficiente para una respiración tranquila. Cabe aclarar que aquí la máxima resistencia al flujo aéreo no se produce en las pequeñas vías aéreas de los bronquiolos terminales, sino en alguno de los bronquiolos y bronquios de mayor tamaño cerca de la tráquea. El control nervioso y local de la musculatura bronquiolar, la dilatación simpática de los bronquiolos, el control directo de los bronquiolos por las fibras nerviosas simpáticas es relativamente débil porque pocas fibras de este tipo penetran hasta las porciones centrales del pulmón. Sin embargo, el árbol bronquial está muy expuesto a la noradrenalina y la adrenalina, que se liberan hacia la sangre por la estimulación simpática de la médula de las glándulas suprarrenales. Estas dos hormonas, especialmente la adrenalina, debido a su mayor estimulación de los receptores beta adrenérgicos, producen dilatación del árbol bronquial.
En resumen, la noradrenalina y adrenalina producen dilatación del árbol bronquial. La constricción parasimpática de los bronquiolos. Las fibras nerviosas parasimpáticas procedentes de los nervios vagos penetran en el parénquima pulmonar. Estos nervios secretan acetilcolina y cuando son activados producen una constricción leve a moderada de los bronquiolos. Cuando ocurre esto, la administración de fármacos que bloquean los efectos de la acetilcolina, como la atropina o el bromuro de ipatropio, bloquean los efectos de la acetilcolina y relajar la musculatura de los bronquiolos. También debemos de incluir los factores secretores locales que producen constricción bronquiolar. En este caso, la histamina y la sustancia de reacción lenta de la anafilaxia. Estas dos sustancias que son liberadas por los mastocitos que se encuentran a nivel pulmonar, usualmente provocados por reacciones alérgicas a pólenes de aire. También tenemos el moco y la acción de los cilios. El moco es secretado en parte por las células caliciformes y este va a tener una función de humidificar las superficies y también atrapar partículas pequeñas que están en el aire inspirado e impide que la mayoría de ellas lleguen a los alvéolos. Y los cilios permiten con una dirección, con su golpe de fuerza, que se dirija el moco hacia la faringe. Y por último, el reflejo toxígeno, que los impulsos nerviosos por algún agente corrosivo o estimulante pasan por las vías respiratorias, principalmente a través de los nervios vagos, hacia el bulbo raquídeo del encéfalo. Ahí se activa una secuencia automática de acontecimientos por los circuitos neuronales del bulbo, produciendo el siguiente efecto. Primero, se inspiran rápidamente hasta 2.5 litros de aire. Segundo, se cierra la epiglotis y las cuerdas vocales se cierran firmemente para atrapar el aire que está en el interior de los pulmones. Tercero, los músculos abdominales se contraen con fuerza, comprimiendo el diafragma, mientras otros músculos respiratorios, como los intercostales internos, también se contraen con fuerza. En consecuencia, la presión de los pulmones aumenta rápidamente. Y cuarto, las cuerdas vocales y la epiglotis se abren totalmente de manera súbita, de modo que el aire que está sometido a esta presión elevada en los pulmones explota hacia afuera. Y muchas gracias por su atención. Y así concluimos el video de repaso del tema de ventilación pulmonar.